What's up, everybody? ¿Cómo están todos? Come on, yo. We need that energy. Come on. Necesito What's más up, energía. everybody? ¿Cómo están? Wake up. It's time to wake up. What's up? So, I was actually I was gonna challenge you guys Los iba a desafiar to get out your comfort zone, a que salgan de su zona de confort, but Brittany pero Britney already did a ya, little icebreaker. ya hizo un pequeño So that's good. rompimiento de hielo. Mm-hmm. That's not how you say it, but it's fine. Yep. Right? So you guys get the shyness out of you guys. Así que pueden sacar la Get timidez de the ustedes, cold out of you guys. el frío de ustedes, So you guys can now focus para que ahora puedan enfocarse for the word. en la palabra. And just like Brittany said, Y así como dijo Britney, it's going to be God speaking through me. va a ser Dios hablando a través de mí. I'm just a willing vessel Yo solamente soy un vaso que está dispuesto, that's going to bring the Lord's word. que va a traer la palabra del Señor. So before I bring in the Lord's word, Antes de que traiga la palabra del Señor, I'm going to pray. voy a orar. Dear Heavenly Father, God, Padre Celestial, thank you, Holy Spirit, gracias Espíritu Santo for this evening. por esta tarde. Lord, thank you, God, Gracias Señor for bringing each and every one of the youth por haber traído a cada uno de estos jóvenes in this house a esta casa safely. a salvo. Holy Spirit, Espíritu I Santo, rebuke every spirit of distraction. reprendo todo espíritu de distracción. Father God, I ask you, Lord, that you open up the ears Te pido Señor que tú abras los in oídos our hearts de nuestros corazones so, Lord, we could receive the message. para que podamos recibir el mensaje. Father God, I ask you, Holy Spirit, Te pido Espíritu Santo Father God, that you use me que tú puedas usarme as a vessel, como un vaso Father God, to speak over your word. para poder hablar sobre tu palabra. In Jesus' mighty name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. All right, guys, so I want to invite you guys Los quería invitar to open up your Bibles a que abran sus Biblias to Ecclesiastes a Eclesiastés 11, capítulo 11, verse 9. versículo 9. I'm going to give you guys some time. Les voy a dar un poco de tiempo. Say amen if you found it. Di amén cuando lo encuentres. You guys don't have a Bible, Si no tienen una and you Biblia guys want a Bible, y quieren una you Biblia, guys could go to Brittany pueden hablar con or one of the Britney, youth leaders, uno de los And they'll líderes give de you- jóvenes, and they'll give you a Bible. y ellos te van a dar una Biblia. But guys, we can't forget our Bibles. No podemos olvidarnos de nuestras Biblias. That's our swords. Son nuestras espadas. You don't go outside with no shoes. No sales a la calle sin zapatos. You don't go play soccer without cleats. No vas a ir a jugar fútbol sin chimpunes. Come on, guys. In Jesus' name. So let me know if you guys found Así que déjenme saber si lo encontraron. it by saying amen. Diciendo amén. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. All right. It says, "Rejoice, O young man." Alégrate, joven. I'm going to read it off the screen because mine is Lo voy a New leer King de la James. pantalla. You who are young, Tú que eres joven. be happy while Aleg- you are young. Alégrate, joven, en tu juventud. And let your heart give you joy in the days of your youth. Y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Follow the ways of your heart Y anda los caminos de tu corazón and whatever your eyes see. y en la vista de tus ojos. But know that for all these things, Pero sabe que todas estas cosas God will bring you into judgment. Te juzgará. God will bring you into judgment. te juzgará Dios. Can we go on to the next verse? It says, "So then banish anxiety Quita pues de tu corazón el from your enojo heart de tu and cast off troubles off your body. y aparta de tu carne el mal. For youth and vigor are meaningless." Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Next verse. It says, "Remember your Creator in the days of your youth, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, before the days of trouble come antes que vengan los días malos and the years approach when you will say, I find no pleasure in them." y lleguen los días en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Amen. Amén. So before I break down what these verses Antes de que mean, explique lo que estos versículos I'm significan, going to give you guys a bigger picture les voy a dar una imagen más grande, by letting you know who the author of the book was. dejándoles saber quién fue el autor de este libro. And so if you guys don't know, Si ustedes no saben, the author of the book is Solomon. el autor de este libro es Salomón.
And Solomon was the son of David. y Salomón era el hijo de David. And if you guys don't know who King David was, Y si ustedes no saben quién era el rey David, he was a man devoted after God's heart. él fue un hombre devotado al corazón de Dios. He was obedient. Él era obediente, He was sacrificial. era sacrificado, Not perfect, no perfecto, but he always seeked after the Lord. pero siempre buscaba al Señor. And because of that, Y por esto God made him king. Dios lo convirtió en un rey. And now Y ahora David had a son, David tuvo un hijo, Solomon, Salomón, who now was also following the ways of David, quien también estaba siguiendo las formas de David, who also was walking in que obedience. también estaba caminando en obediencia, He was also seeking after the Lord también estaba buscando al Señor with full purity in heart. con toda pureza en su corazón. And so now when the time when David Así que cuando llegó el tiempo en el que David was getting old se estaba poniendo más adulto and he needed to pass down his reign, y necesitaba pasar su reinado, Solomon was the one Salomón fue el indicado to inherit the kingdom of Israel. para heredar el reino de Israel. And because of this, Y por esto we see that King Solomon, vemos que el rey Salomón, out of the obedience, después de la obediencia, out of the genuine heart unto the Lord, del corazón genuino que él tenía al Señor, the Lord saw his heart. el Señor vio su corazón And the Lord y el Señor asked Solomon, le pide a Salomón, he came to him at night vino a él and he asked him, y le preguntó, Solomon, Salomón, I seen your heart, I seen your obedience, he visto tu corazón, he visto tu obediencia and now y ahora I'm giving you an offer. te voy a hacer una oferta. I'm letting you pick anything you want, Te voy a dejar elegir cualquier cosa que tú quieras and I will give it to you. y te lo voy a dar. Now, I want you guys to put this in perspective. Ahora quiero que pongan esto en perspectiva. The Lord had asked you Si el Señor te pregunta anything you want, o te dice cualquier cosa que tú quieras, and it will be given unto you, te la voy a dar, what would it be? ¿qué sería? Whether it be money, De repente dinero, maybe your amorcinios, de repente your future un husband, enamorado, tu futuro esposo, your girlfriend's boyfriend. un enamorado, I don't know. no sé. But maybe riches, De repente riquezas, fame. fama. And so when God asked Solomon, Entonces cuando Dios le pregunta a Salomón, Solomon didn't ask for anything. Salomón no pidió por nada. He didn't ask for the rich, No the pidió por riches. riquezas, He didn't ask for the fame. no pidió por fama, He didn't ask for the wealth. no pidió bienes, But instead, he Sino- asked. But instead, he asked él pidió for wisdom and understanding, por sabiduría y entendimiento so that he could lead his people of para que él Israel. pudiera liderar al pueblo de Israel. And so now the Lord was glad. Y ahora el Señor estaba complacido. He was happy because Solomon didn't ask for his own desires, Él estaba feliz porque Salomón no pidió por sus propios deseos, but instead, sino que he asked to lead his people of Israel él pidió dirigir al pueblo de Israel the righteous way. de la manera correcta. And Solomon had a very sacrificial heart. Y Salomón tenía un corazón doing muy so. sacrificial. And now the Lord was seeing this, Y el Señor veía esto and he said, Solomon, y le dijo, Salomón, I shall make you the wisest man, yo te voy a convertir en el hombre más sabio so you could lead your people of Israel. para que puedas guiar al pueblo de Israel. And so now, Así que ahora, Solomon being the wisest man, Salomón siendo el hombre más sabio, having the most understanding, teniendo el mayor entendimiento, he led Israel. él guió a Israel. He led Israel, Él lideró a and Israel. Israel became prosperous because of Israel this. prosperó Because now, porque ahora nations, naciones, it was hard for them to come and attack Israel era difícil para que ellos vinieran y atacaran a because the Israel Lord had gave Solomon strategy. porque el Señor había dado a Salomón estrategias. And so we see Entonces vemos that Israel becomes very prosperous, que Israel prospera and we see that Solomon y vemos que Salomón keeps leading his people onto the right path that they're sigue supposed to liderando walk in. al pueblo en el camino correcto. And because of this, Y por esto, word goes around, lo que pasa, and we see that now Solomon vemos que el tiempo pasa y Salomón is known everywhere es conocido en todos in the lados, nations. en todas las naciones. And so we see that many nations, Entonces vemos que muchas they naciones come and see Solomon preach. venían a ver a Salomón predicar. The kings and leaders from different nations Reyes y líderes de otras naciones came to hear his words. venían a escuchar sus palabras. And we see that Solomon Y vemos que Salomón was now having the prosperity ahora tenía la prosperidad of the Lord, del Señor, making him the richest man convirtiéndolo en el hombre más rico to ever live. que haya vivido en la tierra. And so
Entonces, we see that as Solomon vemos que como Salomón is reigning down, is king of Israel, es rey de Israel, and now Israel y ahora has Israel increased exponentially ha crecido mucho because of the Lord. por el Señor. We see now that Solomon is coming to a point Vemos que ahora Salomón está llegando a un punto. where now that he has a lot of money, Ahora él tiene mucho dinero. now he's the man that everybody knows. Él es el hombre que todos conocen. He ends up Termina getting 700 wives. teniendo 700 Yeah, 700. 700 esposas And over 300 concubines, y más de 300 concubinas, which is insane. lo que es una locura. But this was the man. Pero él era el hombre, This was the man, era el hombre. right? And so Entonces, back then, en ese tiempo, as Solomon was reigning down, mientras Salomón estaba allí, we see that vemos Solomon que Salomón falls in love with these women se enamora de una mujer from foreign countries. de otro país. And now, Y ahora, because he's falling in love with these women from porque se different está countries, enamorando de esta mujer de otro país, he begins idolatrizing their idols. empieza a idolatrar sus ídolos. He begins worshiping their idols. Empieza a adorar sus ídolos. And so many people think Y muchas personas piensan, Solomon's sin el pecado de Salomón, that caused him to stray away from God que hizo que se alejara de Dios, was worshiping other idols. fue adorar a otros ídolos. But Pero his first sin su primer pecado was letting his pride get to him, fue dejar que el orgullo entrara a él. because now he wasn't following the footsteps Porque ahora no estaba siguiendo los pasos of the Lord, del Señor and now he starts following his own path. y él comienza a seguir su propio camino. And because of that, Y por esto he had the fear of man, tenía el miedo del hombre. because now Porque ahora he wanted to satisfy the woman that he was with in Quería these foreign countries. satisfacer a las mujeres con las que él estaba en otros países. They were probably like, you want to marry me, you have to worship my God. Probablemente ellas le decían, si te quieres casar conmigo, tienes que adorar a mis He dioses. said, you know what? Y él decía, ¿sabes qué? I'll do it. Lo voy a hacer. And we see this is the great downfall Y vemos que esto es una gran caída of Solomon, de Salomón. because pride comes before a great downfall. Porque después de la conquista él cayó. And then Y luego we later see Solomon vemos a Salomón write Ecclesiastes, escribir Eclesiastés. because now as Solomon is worshiping other idols, Porque ahora mientras Salomón está adorando a otros he's ídolos, fallen into lust está cayendo en la carne and he's fallen into his own pride. y está cayendo en su propio orgullo. He doesn't come to the Lord Ya no viene el Señor, because it's very difficult for him now, porque es difícil para él ahora. because he already let an open door, Porque ya dejó una puerta abierta and he let the door creak. y él dejó que la puerta creciera. And so that's why it's very important, Así que es por eso es muy importante. and the Bible tells us Y la Biblia nos dice to not be unequally yoked, que no estemos As con well. yugo desigual. because Porque we can't, no As podemos, Christians, como cristianos, or we can't, o no podemos, as followers of God, como seguidores de Cristo, right, just see someone solo ver a alguien and because they're attractive. y porque son atractivos, Oh, because that girl's attractive, o esa chica es I want to atractiva, go with her. voy a ir con ella. You know, Ujú. it's a very hard place to be in. Es un lugar difícil en el que So I'm estás. telling you right now, Así que te estoy diciendo ahora, don't flirt with the devil. no coquetees con el diablo, Don't flirt. Don't let that open door. no dejes esa puerta abierta. You're letting a creek open. Estás dejando You're letting un pequeño a espacio, tiny way open. un pequeño espacio abierto, Not realizing no dándote cuenta that it's going to allow you for 7 more evil spirits to come. que va a dejar que 7 espíritus peores vengan. And so that's what was happening Y with eso era lo que Solomon. estaba pasando con He Salomón. was letting the creek open Él estaba dejando este espacio abierto, just by marrying these women, solo por casarse con estas because it was mujeres, wrong. porque estaba mal. It was wrong for Solomon to marry these women because Estaba mal que Salomón se casara con estas they mujeres, were in idolatry. porque ellas estaban en They idolatría. themselves weren't consecrated unto the Lord. Ellos no estaban consagrados al Señor. And so that was his first mistake. Entonces ese fue su primer error. And now Y we ahora see that later vemos que después Salomón, Solomon now vemos que Salomón ahora is going through a spiritual compromise, está pasando por un compromiso espiritual. because now, Porque ahora, since he was letting pride enter his heart, mientras él dejaba que el orgullo entrara en su he's letting corazón, lust into his heart, el pecado entrara en su corazón, he begins él having the empieza fear of man a tener el temor del hombre
now he strays further from God Y ahora él está más lejos de because Dios. sin separates us from God. Porque el pecado nos separa de Dios. And because of this, Y por esto, instead of going to God, en vez de ir a Dios, he seeks the worldly pleasures. él busca los deseos del mundo. He's the richest man. Es el hombre con más dinero. Everybody knows him. Todos lo So conocen. he could get anything he Así wants. que él puede tener lo que sea que él quiera. And so we see in the book Así que vemos en el libro, where he goes and finds everything he wants. cuando él va y encuentra todo lo que él quiere. He seeks pleasures in everything he gets. Él busca placer en todo lo que He tiene. has the most money. Tiene el mayor dinero. He knows everybody. Conoce a He todos. can get any girl he wants. Tiene la mujer que quiere. And so he takes a shot and does everything. Así que él hace lo que le dé la gana. And so now we see that Así que vemos out of this, instead of closing the doors, que de esto, en vez de él cerrar la instead puerta, of seeking God en vez de buscar a Dios humbly, humildemente, with a contrite spirit, with a broken heart, con un corazón derramado, he now ahora él goes life va seeking pleasure in each and every buscando one el of these placer en things. cada una de estas cosas. And because of this, Y por eso he forgets about God. él se olvida de Dios, He forgets about Jesus. se olvida de Jesús. And now Y ahora we see later vemos después that he becomes depressed que se convierte en una persona deprimida, because now porque ahora this is the price that he's paying. este es el precio que él está pagando. He becomes depressed. Se convierte en una persona deprimida, He becomes anxious. ansiosa, He becomes empty, vacía, empathetic. Like he loses interest to the Lord. ya no tiene interés en el Señor. It's hard for him to go to the Lord. It's hard for him to pray. Es difícil para él orar, It's hard for him to read the Bible. es difícil para él leer la Biblia, He starts losing it, empieza a perderlo, not realizing that no dándose cuenta he's losing God's heart. que está perdiendo el corazón de Dios. And so we see later on Así que vemos después that here Solomon is telling us in verse 9, que aquí Salomón nos está diciendo en el verso 9, rejoice, O young man, in your youth, alégrate joven en tu juventud and let your heart cheer you in the days of your youth. y deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Walk in the ways of your heart Sigue los impulsos de tu corazón and in the sight of your eyes. y responde al estímulo de tus ojos. But know that for all these things, Pero toma en cuenta God will bring you into judgment. que Dios te juzgará por todo ello. Solomon wasn't here to condemn us Salomón no estaba aquí para because condenarnos, that's not who God is. porque no es quien Dios es. God is not a God of condemning. Dios no es un Dios de condenación. But Solomon here is trying to warn us. Pero Salomón aquí está intentando advertirnos, He's trying to guide us. está intentando guiarnos, He's trying to help us está intentando ayudarnos, because he doesn't want us to suffer what he suffered. porque Él no quiere que nosotros suframos lo que Él sufrió, Because he doesn't want us being in spiritual compromise. porque Él no quiere que estemos comprometidos espiritualmente. He doesn't want us being depressed. Él no quiere que estemos deprimidos. He doesn't want us being numb to the Lord. Él no quiere que estemos lejos del Señor. He doesn't want us being distant from Él God. no quiere que estemos distantes de Él. And so now Y así que ahora he's warning us Él nos está and advirtiendo now edifying us y edificándonos later on in the verses. después en los versículos. And then in verse 10, En el versículo 10, he says, Él dice, therefore remove sorrow from your heart aleja el enojo de tu corazón, and put away evil from your flesh. aparta de tu cuerpo la maldad, For your childhood and youth are vanity. porque juventud y vigor son pasajeros. We see that later. Vemos esto después. He writes to us Él dice that because now he's paying a price, que porque ahora Él está pagando un precio, because God's judgment, porque el juzgamiento many de people Dios, think God's, oh, because I sin, muchas personas piensan, oh, now, porque yo peco, now lightning is going to strike me. ahora un rayo me va a matar. Or because I sin, O porque pequé, God's going to fire me from my job. Dios me hace que me despidan. Because I sin, Porque pequé, my family member is going to die. algún familiar va a morir. Many of us have this perspective Muchos de nosotros tenemos esta of perspectiva thinking de just pensar because we sin, now God is mad at que us. solo porque nos equivocamos ahora Dios está molesto con But nosotros. see, in reality, Pero en la realidad, God loves you even when you're in sin. Dios te ama aún cuando estás en pecado. And so we see that Solomon now is paying the price of heaviness over him. Está cargando el peso del pecado sobre él. He's allowed his heart to let these evil spirits enter his Está heart dejando que esos espíritus malvados entren a él. because now he's warning us Porque ahora nos está advirtiendo to not let that door open. que no dejemos esa puerta abierta.
But not just let the door open. Don't let that door creak. Pero no solo dejar esa puerta abierta, ni siquiera con un pequeño espacio. Don't give the enemy the room No le des espacio al enemigo to let you fall into sin. para que caigas en pecado. Before you sin, Antes de que peques, there's a little door that opens up first. hay una pequeña puerta que se abre. Before you go watch Antes de que vayas y veas pornografía, you're watching something sexual before that. estás viendo algo sexual antes de. Before you go Antes de que get vayas into a relationship y entres en una relación that you're not supposed to be en la que in, no estás supuesto a estar, you start flirting with the person. empiezas a coquetear con la persona. And so here he's telling us, do not give the enemy room. Y aquí él te está diciendo, no le des espacio al enemigo. And so later Así que después, he writes to us él nos escribe that we need to remove sorrow from our hearts que tenemos que sacar la maldad de nuestros and put away corazones evil from our flesh and youth. y sacar el enojo de nuestro corazón, Childhood and youth are vanity. porque la juventud es vanidad. Now he's saying, listen, Ahora él dice, escuchen, look, I'm a testimony of what I'm saying. yo soy un testimonio He's de lo que estoy saying viendo. he's a testimony of what he's saying because of everything that had happened in Él his es un life. testimonio de esto por todo lo que ha pasado en su vida. Now he's telling us, Ahora nos está diciendo, you've fallen short of the glory. tú estás cayendo corto, You've sinned. has pecado, But now it's time to get back up. pero ahora es momento de levantarte. It's time for you to stop making your sin Es momento de que dejes que tu pecado bigger than God. sea más grande que It's Dios. time for you to stop making sin Es momento de que pares de dejar el pecado, your identity. tu identidad, Because porque it's very easy es muy fácil to be comfortable in your sin. estar cómodo en tu pecado. It's very easy. Es muy fácil. Oh, because I'm depressed, I'm not going to go outside. Oh, porque estoy deprimido, no voy a salir. Or because I'm depressed, I'm going to go post on social media and be like, oh, I'm depressed. Oh, porque estoy deprimido, voy a ir y lo voy a You postear en ever social see media. that? In ¿Alguna vez han high visto school esto? sometimes when someone's posting and they're crying, Están posteando que están llorando. like, come on. I used to be like, yo, come on. Yo les decía, por Gotta favor. pray for them. But because here Solomon is telling us Aquí Salomón nos está diciendo, we can't make our sin our identity. no podemos hacer nuestro pecado nuestra identidad. One of the biggest lies Una de las mayores mentiras that the enemy has tried to put in the youth's que el mind enemigo le ha intentado poner en la mente de los was thinking jóvenes that sin es pensar que el is pecado bigger than God. es más grande que Dios, Sin is bigger than God's grace. que el pecado es más grande que la gracia de But I'm Dios. here telling you right now Pero estoy aquí para decirte that Jesus already paid the que price. Jesús ya pagó el precio. He already died on the cross Él ya for you. murió en la cruz por ti. And now it's up to you Y ahora depende de ti to stop letting parar de dejar sin, que el pecado stop letting sin have power over tenga poder sobre ti, God. sobre Dios. Because it's the Holy Spirit Porque es el Espíritu Santo that has the true power. que tiene el verdadero poder. And so, here Solomon is telling us Aquí Salomón nos está diciendo to stop feeling sorry for our sins que paremos de sentirnos tristes por nuestro and pecado go to the Lord y ir al Señor and ask for y forgiveness. pedirle perdón. Because the Lord still loves you even when you're in sin. Porque I el want to Señor keep te saying ama that. aun cuando estás en pecado. The place you're at right now, En el lugar en el que estás ahora, God still has open arms for you. Dios aún tiene brazos abiertos para ti. God's just waiting for you Él solo está esperando por to ti seek Him with a humble heart, para que lo busques con un corazón humilde, for you to be honest and para que genuine. seas honesto y genuino. Because He knows Porque Él sabe, He's not calling for perfection, Él no te está llamando a perfección, but He's calling for willingness. sino que te está llamando a disposición. He's calling us out because He knew Él nos that we está were going llamando to porque Él sin already. sabía que nosotros pecaríamos. And that's why He died on the Y es cross. por eso que Él murió en la cruz, Because His blood has power. porque su sangre tiene poder. And so we see that it says, Vemos que dice, put away evil from your flesh and childhood and vanity. la juventud es pasajera. Now that you got up that grave, Ahora que ya saliste de esta tumba, it's time for you to stop. es momento de que pares. It's time for you to stop letting that door creak open. Es momento de que pares de dejar ese espacio abierto en la You can't puerta. let room for the enemy No puedes dejar espacio para el to steal enemigo your identity, para que determine tu identidad, to steal who God has called you to be. para que robe quién es que Dios te ha llamado a ser. You have to go to the Lord Tienes que ir al Señor because He's going to renew your mind. porque Él va a renovar tu mente. Now, Ahora, sin el pecado is not going to cause you, no te va a causar, it's not going to make you depressed, it's not going to make you no te va a anxious hacer depresivo o ansioso because you're giving it on to the Lord. porque se lo estás dando al Señor.
And he tells us once we go ask for forgiveness, we have to sanctify ourselves. Y Él nos dice, una vez que vamos y pedimos por perdón, tenemos que santificarnos. And one of the verses Y uno de los versículos that's written in the Bible que está escrito en la Biblia, that tells us how to sanctify ourselves, que nos dice cómo santificarnos. tells us how to clean, Nos stay dice cómo away limpiarnos, from cómo the enemy's apartarnos presence. de la presencia del enemigo. It's in Psalms 119, Está en Salmos 1:19, verse 9 through 10. del versículo. Psalms 119, verse 9 through 10. Psalms 119, verse 9 through 10. Is it? Oh, never mind. Amen. All right. It says, how can a young man cleanse his way? ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? By taking heed according to your word. Viviendo conforme a tu palabra. With my whole heart I have sought you. Yo te busco con todo el corazón. Oh, let me not wander from your commandments. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. If we break this down, Déjame explicar esto. it's telling us we must go to the word, Nos está diciendo que tenemos que ir a la palabra, but not just to read it, pero no solo para leerla, but to take action in it. sino para tomar acción en ella. Because the Bible tells us Porque la Biblia nos dice we can't just be readers of the word. que no podemos solo ser We can't leedores de just la be palabra, listeners of the word no podemos ser solo escuchadores de la and not palabra doers of the word. y no hacedores de la So we palabra. have to take action Así que tenemos que tomar acción and go to the Lord. y ir al Señor. And now because of the word, Y ahora por la palabra, because of what God says, por lo que Dios dice, it's giving us back the identity nos está dando de vuelta la identidad of who we are. de quién somos. Because you guys are all Porque ustedes son sons and daughters of Christ. todos hijos e hijas de Dios. And you guys all have the power and Y authority todos tienen el poder y la autoridad to rebuke sin, para reprender el to pecado, rebuke lust, para reprender la to lujuria, rebuke pride, para reprender el orgullo, to rebuke depression, para reprender anxiety. depresión, ansiedad. But you need to first be renewed by the word Pero primero necesitas ser renovado por la palabra so that he could equip you para que Él pueda equiparte and it won't be easy for you to stumble. y no sea fácil para que te caigas. And in verse 12, Y en el versículo 12, remember now your creator in the days of your youth, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, before the difficult days come antes de que lleguen los días malos and the years draw near, y vengan los años en los que when you digas, say, I have no pleasure in them. no encuentro en ellos placer alguno. Verse 12 makes us realize El versículo 12 nos hace realizar through your sin, que a través de tu pecado, through your lust, a través de la your lujuria, pride, del orgullo, anxiety, de la depression, ansiedad, depresión, that there is a God. hay un Dios. There is a God that came here Hay un Dios que vino aquí to break chains, para romper cadenas, to break para romper generational curses, maldiciones generacionales, to break para romper what's being hidden in your heart. lo que está siendo escondido en tu corazón. And so we see here that Así que vemos aquí, Solomon now is exhorting us Salomón nos está exhortando because he suffered a lot porque él sufrió mucho. spiritually because he had everything, Sufrió mucho espiritualmente porque él tenía todo, but he had nothing at the same time. pero a la misma vez no tenía nada. And so he's telling us to run to the Lord, Así que nos dice que corramos hacia el run to Señor. God, Ve al Señor, because the Lord is merciful. porque el Señor es The misericordioso. Lord is graceful, El Señor tiene gracia and he will forgive you. y Él te va a perdonar. And to remember Y que recuerdes that having a good relationship with Christ que tener una buena relación con el Señor is the most important thing es lo más importante to have in your youth, para tener en tu juventud, because you will not have that heaviness porque no vas a tener ese peso from seeking other things. de buscar otras cosas. You will not waste your time now No perderías tu tiempo ahora seeking through my purpose, buscando cuál es tu propósito, seeking through my goals, buscando cuáles son tus metas, when you haven't even given it to the Lord yet, cuando aún no se lo has dado al Señor. and you haven't even asked him, Ni siquiera le has preguntado, is this truly what I need to do? ¿es realmente esto lo que tengo que hacer? And so we need to have that good relationship with Así que Christ, necesitamos tener esa buena relación con because just Cristo. like in the prayer, if you guys were Porque así here, como en la oración, si ustedes han this is how venido, we're going to listen to God's voice. así es como escuchamos la voz de Dios. This is how we're going to walk through the righteous path Así es como vamos a caminar en el camino de and la not fall verdad like Solomon did. y no caer como Salomón lo hizo.
and not have that void in his heart. y no tener ese corazón apartado. Seeking other things Buscar otras cosas won't make you satisfied. no te va a satisfacer. Because if Solomon had everything Porque si Salomón tenía todo he ever wanted que él quería and was not satisfied, y no estaba satisfecho, what makes you think ¿qué te hace creer that you could find que tú puedes encontrar satisfaction satisfacción in the temporary en las cosas temporarias? when you know that Cuando I- sabes you're having fun, que te estás divirtiendo, but you know it's not right? pero sabes que no está bien. But at the end of the night, you have to go home. Pero al final de la noche tienes que irte a tu casa. At the end of the day, Al final del you día have to come home alone, tienes que regresar a tu casa solo and you realize, y te das cuenta, wow, that thing made me happy, wow, esa cosa me hizo feliz, but now I'm sad. pero ahora estoy triste, Now I'm depressed. ahora estoy deprimido. But I'm telling you tonight that there is an answer, Pero te digo esta noche que hay una respuesta and his name is Jesus y Christ. su nombre es Jesucristo. And so we see that he's telling us, since now he's done everything, he's gone through it, he has his own personal testimony, Ahora que la he pasado por todo y hecho estas cosas, tiene su propio testimonio. for us not to waste our time in our youth right now. Para que nosotros no perdamos nuestro tiempo ahora que somos jóvenes. Because he's already been the example for us. Porque Él ya ha sido el ejemplo para He's already nosotros. done it. Él ya lo ha hecho. He doesn't want us later going on saying, Y no quiere que después nosotros vayamos After y 5 digamos, years, después de 5 años, 10 years, 10 15, años, 15, oh, I need the Lord now. oh, ahora necesito al I've done Señor. everything, Ya hice todo and now I need the Lord. y ahora necesito al Señor. Because now, Porque ahora, not realizing, ahora dándote cuenta, you spend more time prioritizing everything else, pasaste más tiempo priorizando todas las Being otras busy. cosas, estando ocupado, but not realizing pero no dándote cuenta that putting your own personal desires, que poner tus propios deseos personales you pay the price like Solomon. vas a pagar el precio como Salomón. And so when I read this, Así que cuando yo leí esto, it really made me think, me hizo pensar, because porque we see that Solomon now is telling us, vemos que Salomón ahora nos come está back to the diciendo, Lord, regresa al come Señor, back to the first love, regresa a tu primer amor, come back to the Holy Spirit, because the world is not going to satisfy you. regresa al Espíritu Santo porque el mundo no te va a satisfacer. And I start to realize Y empecé a darme cuenta that it's important, que es importante, even if you don't know Christ, aun si no conoces a Cristo, even if all you know aun si todo lo que sabes, is even if you know church, aun si conoces la iglesia, but it's important to realize that es importante darte cuenta Solomon que Salomón came here to edify us vino aquí para edificarnos or exhort us, y exhortarnos, because porque he's really being a good friend of us. Él realmente está siendo He's un buen really- amigo de nosotros, because now he's telling us porque Él nos está the diciendo righteous path. el camino correcto. And so you should be grateful Así que deberías estar agradecido for the friend por el amigo or the opportunity that God o la oportunidad que Dios has given you, te ha dado, because God speaks to his people. porque Dios habla a través de When sus someone personas. says, come with me to church, Cuando alguien te dice, ven conmigo a la come with me to iglesia, pray, ven conmigo a orar, come with me to do this, ven conmigo a hacer esto, it's really God es realmente Dios calling you. llamándote, It's really God telling you, es realmente Dios I'm here with diciéndote, you. estoy aquí contigo, I've not forgotten about no me he you, olvidado de ti, but because I keep calling you, pero porque te sigo llamando, I keep calling you. te sigo llamando. And so we see that when we get older Vemos que cuando nos ponemos más and you adultos, come to the realization, que venimos a la conclusión, dang, now I've had this friend that keep calling me to go pray, to go oh, to yo church, tenía to este go do amigo this. que me paraba invitando a la iglesia y me decía que oremos, And you deny. y tú decías que no y que no y que no. And now after years, now you have that regret in Y your ahora heart. después de años tienes En tu corazón. regret Arrepentimiento y en tu arrepentimiento en tu corazón. And now you have that regret in your heart Y ahora tienes este arrepentimiento en because tu you didn't corazón. take the opportunity that the Lord was giving Porque you. no cogiste la oportunidad que el Señor te dio. And it made me think about this story. Y me hizo pensar en esta historia. It's not in the Bible, so don't, No está en la you Biblia, know what I'm saying? But pero it's a story where we could see es una historia en la que podemos ver how this is important. cómo esto es importante. And so I'm gonna say, Se las voy a contar. there is a man stuck at sea,
había un hombre. Now, the story, if you heard it, it might be a little bit different from what I'm saying. Si ya escuchaste la historia, it's la voy a been- contar un poco diferente. There's a man stuck at sea, Había un hombre en el océano and he asked God, God, come save me. y él le dijo a Dios, Dios, ven a salvarme. And so there was a boat Así que vino un that barco passed by, que pasó and he said, hey, man, y le dijo, hey, hop in. súbete, We're going to go to the shore. vamos a salir a la orilla. He said, nah, Y él le dijo, no, God's going to save me. Dios me va a salvar. I said, whatever. Así que no. So then later, Así que después another boat comes. otro barco viene He says, hey, man, y le dice, hey, it's getting cold. se está poniendo frío, It's getting dark. se está poniendo oscuro, Hop in. We out. súbete. Man says, don't worry, my God's got me. Y él le dijo, no te preocupes, Dios tiene control. And then another one comes. Y luego otro barco viene He said, hey, man, y le dice, hey, you're going to die. te vas a morir, You're going to die in this island. te vas a morir en esta isla, You got to come. tienes que venir. And he says, Y él le dice, nah, God's going to save me. no, Dios me va a salvar. And so later, Así que después he ends up dying. se muere And he ends up going to heaven. y se va al cielo. And he asked the Lord, Y él le pregunta a Dios, hey, God, hey Dios, why didn't you save me? ¿por qué no me salvaste? And God goes, Y Dios le dice, you dummy. tú tonto, I sent 3 boats mandé 3 barcos to come save you, para and salvarte you didn't hop in not one of them. y no subiste en ninguno de ellos. And so it made me realize Así que me hizo darme cuenta that many of us take the opportunities, que muchos de nosotros tomamos las For oportunidades por sentado, God's opportunities for granted. las oportunidades de Dios por sentado. When a friend invites you to go pray, Cuando un amigo te invita a when a orar, friend invites you to go evangelize, cuando un amigo te invita a when a evangelizar, friend invites you cuando un amigo te invita to do godly things a que hagas las cosas de Dios and you reject it, y tú lo rechazas, you're rejecting the opportunity that God is giving you estás rechazando la oportunidad que Dios te está to go dando back to Him. para que regreses a Él. I read this. It made me think of a time Leí esto y me hizo pensar en un tiempo, in my life, en mi vida, in my walk with the Lord, en mi caminar con el Señor, where I felt very distant from en el Him. que me sentí muy distante de Él. And this was at the end of my senior year. Y esto fue al final de mi último año de secundaria. And just so Y I could solo clarify to you guys, para poder clarificarles, high school, people say that high school, oh, you're too young to have las problems. personas dicen, oh, en high school eres demasiado joven para tener problemas. But I'm here Pero estoy aquí working, trabajando, paying bills, pagando cuentas and I still know y aún así sé that high school que high school is difficult es difícil because of the atmosphere, por la atmósfera, because of people around por you, las personas a tu alrededor and because of how much the enemy uses it. y por cuánto es que el enemigo usa. And so I'm here to tell you Así que estoy aquí para decirte that if your parents ever say to you, que si tus padres alguna vez te dicen, oh, you're too young to have problems, oh, eres demasiado joven para or you're tener too young problemas, to have this, o eres demasiado joven para tener that's the esto, lie of the enemy. es una mentira del enemigo, Because everybody has problems. porque todo el mundo tiene problemas. And I'm out of high school. Y yo salí de la escuela And I know y yo sé, how hard it is. I understand you guys. yo los entiendo, sé cuán Whoever's in difícil high es. school, A los que están college, en high school, en la universidad Even work, o en el I trabajo, understand you guys. yo te entiendo, The spiritual atmosphere and porque la atmósfera the espiritual spiritual warfare y la guerra you espiritual guys face. que ustedes se enfrentan. And so, me being a senior in high school, Así que yo siendo un senior en high school, I felt distant from the Lord. me sentí distante del Señor. It was my last year of high school, Era mi último año de secundaria and I was trying to grow closer to the y Lord. estaba intentando crecer cerca al Señor. Because just like Solomon, Porque así como Salomón I was prioritizing estaba everything priorizando else todas las otras cosas, but the Lord. pero no al Señor. I had felt, instead of Solomon, I had worshiping other gods. Estaba adorando a otros dioses, They didn't have phones back then. no tenían teléfonos en But ese tiempo, nowadays, we pero ahora worship our phones. nosotros adoramos a nuestros teléfonos. Now realizing that we're spending more time on our phones No dándonos cuenta que pasamos más tiempo en nuestros when we're teléfonos supposed to be going to God. cuando deberíamos estar pasando We're tiempo con Dios. idolizing our friends Estamos idolizando a nuestros amigos more than we should be seeking God. más de lo que deberíamos estar buscando al Señor. We're spending more time in our sports, Pasamos más tiempo en deportes, our activities, nuestras actividades, whatever it is, lo que sea, and not spending time with the Holy y Spirit. no pasamos tiempo con el Espíritu And Santo. so Así que I'm here to tell you that I've been in this estoy situation aquí para decirte que he estado en esa situación where I didn't put the Lord first en la que no puse al Señor primero, because I was spending more time porque estaba pasando más tiempo in my
my sports, en mis deportes, trying to get fit, intentando ponerme fuerte, having fun with friends, pasándolo bien con mis amigos. my own phone, Mi propio teléfono, school sometimes. la escuela a veces, And I was giving that little bit, y estaba dando un poquito, that little room onto the Lord. un pequeño espacio al Señor. I had given the Lord just that little piece Le había dado al Señor solo un pequeño pedazo in my heart. de mi corazón. And the only time Y la I would única really vez seek the Lord en la que buscaba al Señor is when I would go to church era cuando iba a la iglesia with my dad. con mi papá. And it wouldn't even be, it would just be like Sunday Y era solo los and domingos sometimes on the weekdays. y a veces al día de semana. And now Y ahora I started realizing empecé a darme cuenta that I was spending not as much time with the Lord. que no pasaba tanto tiempo con el Señor. And throughout my high school years, Y a través de mis I años de wasn't secundaria being a disciple of God. no estaba siendo un discípulo I de Cristo. wasn't truly carrying my cross. No estaba realmente cargando mi cruz. And because of prioritizing all these other things instead of God, Porque estaba priorizando otras cosas en vez de a Dios. sometimes I would just do little prayers A veces decía una pequeña oración like, God, como Dios, help me pass this exam. ayúdame a pasar este examen. Or sometimes I'd be like, A God, veces decía Dios, let me shoot good in a basketball game. déjame patear bien o encestar en el Or let juego me de do good in básquetbol. my track meet. O déjame correr bien. Or just be like, God, I'm thankful for my O family. sea, Dios, gracias por mi familia. What's funny is that Y lo que es gracioso I thought that's what it was to be a Christian. es que yo pensaba que esto era lo que era To ser go un to cristiano. church. Ir a la iglesia, Pray sometimes, orar algunas veces and bring up the Lord in conversations. y hablar de Dios cuando conversaba. Even though it would be sometimes, like bring the Aunque Lord era up solo a veces, sometimes. solo lo mencionaba wasn't algunas doing it. veces. No lo estaba haciendo. And just like Solomon, I paid a big price. Y así como Salomón pagó un gran precio. Because now, Porque ahora, throughout my years of high school, en mis años de secundaria, of spending more time on those things, en pasar más tiempo en estas I cosas, let the enemy creep in dejé que el enemigo entrara and open doors I wasn't supposed y to. abrí puertas que no tendría que haber abierto. And just like Solomon, Y así como Salomón, it had led me to have that heaviness in my heart. me llevó a tener este peso en mi It had corazón. led me to be prideful. Me llevó a ser orgulloso. It had led me to fall into lust, Me llevó a caer en lujuria, fear of man. tener miedo al hombre. Because yes, I had a lot of friends, Porque sí tenía muchos amigos, but it was only because pero era of that solo fear of porque man that I had. tenía temor al hombre. Because now, Porque ahora, instead of being a true disciple of Christ, en vez de ser un verdadero discípulo I del was Señor, following estaba siguiendo more what their words thought of me más lo que ellos pensaban de mí, instead of what God thinks of me. en vez de lo que Dios piensa de mí. And because of that, I paid a big price. Y por esto pagué un gran precio. I felt emptiness in my heart. Me sentía vacío. I didn't even know. Ni siquiera sabía. I didn't even know it. Ni siquiera lo sabía. But it was actually the Lord that revealed to me. Pero el Señor me lo reveló. I would feel sometimes isolated. A veces me sentía asolado. Sometimes I would just be so happy. A veces estaba muy feliz. And then out of nowhere, I'd be like, Y de la nada why am I here? decía, ¿por qué estoy aquí? Right? Sometimes I would just want to go home A veces solo quería irme a mi and I casa want to be away from people. y quería estar lejos de las personas. And I didn't even believe in depression. Y ni siquiera creía en la depresión. But that sure was depression. Pero eso era depresión. And so now the Así Lord que was ahora- revealing this to me. El Señor me revela esto. And now I said, okay, Y digo, ok, I need to do something about this. necesito hacer algo al respecto. Because none of this was satisfying my heart. Porque nada de eso estaba satisfaciendo mi corazón. And now things were going different for me. Pero las cosas estaban siendo diferentes para mí. Because Porque during this time, durante este tiempo I was trying to seek the Lord. estaba intentando buscar al Señor. And it was a journey Y fue una jornada of a lot of ups and downs. de muchos altos y bajos. And just like Solomon too, Y así como Salomón, where now that pride, that lust, donde ahora este orgullo y esta lujuria. I had pride because I was trying to follow my own ways. Tenía orgullo porque estaba intentando hacerlo a mi I manera. was trying to be better by myself. Estaba intentando ser mejor por mi I tried propia to be the cuenta. best in things, Estaba intentando ser mejor en cosas, now realizing sin darme cuenta that it was just for my self-gain. que era solo para mi propio beneficio. I was lustful Era pecador, because now, porque ahora, just like how I said before, así como dije antes, I would just go to that person, go iba a to esa persona, girl and just look a through una chica appearance. y mirar su And apariencia. if they said they knew the Lord,
Y si me decían, dices el That was Señor, good enough for si me me. decían que conocían al Señor, eso And era so suficiente. at the time period, Así que en ese I had tiempo dated, había salido con personas, había but estado en relaciones, it was really distancing myself from the Lord pero era realmente distanciarme más del Señor, because I was seeking porque estaba buscando satisfaction in everything else satisfacción en todo lo demás, but the Lord. pero no en el Señor. So I tell you guys again, Así que les digo de nuevo, don't go flirting around with the devil no coquetees con el enemigo, because it will pay a price. porque vas a pagar un precio. And as I was seeking the Lord, Y mientras estaba buscando al in Señor, my ups and downs in my journey, entre mis altos y bajos en mi jornada, it was very difficult for me fue muy difícil para mí, because as I was trying to seek the Lord, porque mientras estaba intentando buscar I al Señor, realized I didn't even know how to pray. me di cuenta que ni siquiera Truly. sabía cómo orar I didn't verdaderamente, even really know how to read the ni siquiera Bible. sabía cómo leer la Biblia. And so thankfully, Así que gracias, God used Dios usó friends amigos to help me build back my relationship. ayudarme a crecer mi relación con Él. One of those friends is right here, Uno de Leo, esos amigos está ahí, who helped me que me ayudó get back on the path a that I was volver al supposed to. camino, Because now porque ahora I was being encouraged to go to church. estaba siendo animado a ir a la I iglesia, was being encouraged estaba to siendo pray animado more. a orar más, I was being encouraged estaba siendo animado to seek the Bible more. a buscar la Biblia más. And so I didn't know how to do any of that stuff. No sabía cómo hacer nada de estas And cosas. sometimes it would be very difficult for me Y a veces era muy difícil para because mí, I would fall back in my old habits. porque caía en mis antiguos hábitos. Sometimes I would spend more time doing other things A veces pasaba más tiempo haciendo otras cosas than focusing on the Lord. que enfocándome en el Señor. And for me, Y para mí, like I had mentioned before, the biggest lie of como the dije enemy mejor, la mayor mentira del enemigo was sin being over what God did. era que el pecado estaba sobre lo que Dios ya Because había I hecho. believed so much Porque creía tanto that God didn't love me anymore because, que Dios I ya did no me this sin. amaba porque pequé. but see, God now here, Pero ahora Dios He always brought me closer to Him. siempre me atrajo más cerca. He hacia always Él. brought me back to the church. Siempre me revolví a la iglesia And through people, y a través de las I personas always heard siempre volvía. that God's here calling you, Y puedo asegurarte que Dios está llamándote, telling you that He's not looking for perfection, diciéndote que no está buscando por but a perfección, willing heart to keep seeking Him. sino por un corazón que está dispuesto a buscarlo. Because He was saying, even if you don't know how to pray, Porque decía, aún si no sabes cómo orar, even if you don't know how to read your aún si Bible, no sabes cómo leer tu Biblia, it's time for you to seek me. es momento de que me busques. And so, as I kept going on along with this journey, Mientras continuaba mi jornada, thankfully, agradecido by the grace of por God, la gracia de Dios, I kept going, seguí continuando even through the challenges, a través de los desafíos, even through what people had to say. a través de lo que las personas tenían para decir. I wasn't facing things alone anymore, No estaba enfrentando las cosas solo, but I was facing it with God now. sino que ahora las estaba enfrentando con Dios. And as I was keep seeking the Lord Y with my mientras heart seguía rendered, buscando al Señor con un corazón rendido, I didn't realize how much the Lord was now changing me no me di cuenta cuánto el Señor ahora me estaba as I cambiando kept seeking Him. mientras seguía buscándolo. Layers of sin, Capas y capas de pecado, insecurities, inseguridades, deep hurts, dolores, identity issues, problemas de identidad, generational curses. maldiciones Because now He generacionales. was tearing down, Porque ahora él estaba rompiendo, breaking down the old, estaba rompiendo todo and He was esto, rebuilding something new. y él estaba construyendo algo nuevo en mí. And I didn't even realize Y yo ni siquiera me había dado that cuenta the Lord was doing que this. el Señor estaba haciendo esto. It only comes when someone says it. Solamente viene cuando alguien dice. And so as I'm doing this, Así que mientras estaba I haciendo come to the esto, realization me di cuenta that my first moment que mi primer momento of coming to the Lord, de venir al Señor I was belonging before believing. estaba perteneciendo Because now- antes de creer, Because I was taking the porque opportunities. estaba tomando la oportunidad. I wouldn't say all of the opportunities, No decía que tomé todas las but I was taking oportunidades, the opportunities pero to estaba come to tomando the las Lord, oportunidades de hablar con el even at Señor, times where aún en I momentos didn't want to go to church, cuando no quería ir a la I iglesia, didn't want to go pray, no quería ir a I orar, didn't want to go read the Bible, no quería leer la Biblia, I didn't want to do none of that no stuff. quería hacer nada de But estas you know what? cosas. I ¿Sabes said, qué? I got to do it. Dije, tengo que I hacerlo. got to do it because I know Tengo que hacerlo porque yo sé without the Lord I'm nothing. que sin el Señor soy nada. And so
the Lord doesn't call the qualified. El Señor no llama a las personas que están calificadas, He qualifies the called. sino que Él califica a las personas llamadas. Because each one of you guys are Porque called. cada uno de ustedes han sido llamados. And it doesn't matter where your spiritual level is at. No importa cuál es tu nivel espiritual. It doesn't matter if you're in sin, No importa si estás en pecado, because we're all sinners. porque todos somos pecadores. And God's grace is above that. Y la gracia del Señor está sobre eso. God's mercy La misericordia del Señor is above that. está sobre ello. God already paid the price Dios ya pagó el precio for what you have done. por lo que tú has hecho. And here He's just calling us Y Él nos está llamando for a heart who's willing to keep seeking Him. a un corazón dispuesto a seguirlo A humble buscando. heart Un corazón humilde and a surrendered heart. y un corazón rendido. And just like David, Y así como David, who was the dad of Solomon, que era el padre de Salomón, he walked in the obedience of the Lord. él caminó en obediencia al Señor. He walked in the righteous path, Él caminó en el camino cierto, but he fell into lust. pero él cayó en tentación. He had a man killed Él hizo matar a un hombre so he could get with his wife. para que pudiera estar con su esposa. And so later on, Y después we see vemos that God didn't hate him. que Dios no lo odiaba. God still loved him through his sin. Dios lo amaba a través de su pecado. And because of that, Y por eso David, David it was hard for him to get back, to acknowledge and to realize. era difícil para que él se diera cuenta de lo que de That's eso. what the enemy wants to do Y to eso es you, lo que el enemigo quiere hacer is contigo. not make you honest No and serte transparent. honesto y transparente. Now you're lying to yourself Ahora tú te estás mintiendo a and ti making, mismo thinking you're all good. y pretendes que todo está bien, Now realizing that Sin that's darte cuenta. really the enemy straying you away from que es God. realmente el enemigo que quiere apartarte de And so it was Dios. really hard for David Así que era muy difícil para David to come back to the Lord regresar al because of that. Señor por esto. But thankfully, Pero agradecidamente, God sent Jonathan. gracias a Dios mandó a Jonathan, God sent people. God sent Nathaniel, mandó a Natanael, who told him que le dijo what he had done. lo que él había hecho. Right? And now he was repented to the Y Lord. ahora él se arrepintió delante del And so Señor. God didn't say, Así que el Señor no oh, dijo, I don't want to see you. You're not my son oh, ya anymore. no te quiero ver, ya no eres mi hijo. No, God accepted him back into Dios open lo arms. aceptó de regreso con brazos abiertos. He said, listen, Le dijo, escucha, you've sinned, tú pecaste, you've lusted, tú has pecado, you pride, has sido orgulloso, but I'm going to get you back. pero te voy a hacer regresar. And now because David was very honest, No, porque David era muy he honesto, was very transparent, era muy transparente. the Lord still favored him. El Señor aún así mostró su And the favor Lord gave him that gift y le dio ese regalo of being known in the Bible as one of the men that was after God's heart, de ser mencionado en la Biblia como un hombre a través del corazón de even through Jesús, his sin. a través de su pecado. And so I want to invite you guys, Así que quiero invitarlos, because I feel it in my heart. porque lo siento en mi corazón. I'm going to pray, Voy a orar, but I want to invite you guys pero quiero invitarlos to stand up a que se pongan de pie